Lección Divina del tercer domingo de Pascua. Evangelio de San Lucas 24, 35 a 48. 14 de abril de 2024. Ustedes son testigos de esto. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Oh Padre, que en el día del Señor reúnes a todo tu pueblo para celebrar a aquel que es el primero y el último, el viviente que ha vencido la muerte, danos la fuerza de tu Espíritu, para que, rotos los vínculos del mal, abandonados nuestros miedos y nuestras indecisiones, te rindamos el libre servicio de nuestra obediencia y de nuestro amor, para reinar con Cristo en la gloria. Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Del Santo Evangelio según San Lucas 24, 35 a 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento de silencio orante, para que la voz del Verbo resuene en nosotros. Indicaciones para el discernimiento. Jesús, en el encuentro personal con los hombres, ofreció su benévola presencia, y esperó que las semillas de la palabra y de la fe germinasen. El abandono de los apóstoles, la negación de Pedro, el amor de la pecadora, la cerrazón de los fariseos no lo han escandalizado, ni turbado. Sabía que no se perdería lo que les había dicho y propuesto. En el relato de este encuentro, el resucitado les abre a los 11 el entendimiento para entrar en la plenitud del mensaje pascual. Les descubre el sentido profundo de las Escrituras, y los envía como testigos a predicar la conversión y el perdón de los pecados, para todos los hombres. Los discípulos reciben la ayuda y la fuerza del Espíritu Santo, que es quien guía el anuncio de la buena noticia en el tiempo de la Iglesia. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda.
El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. Contaron lo que les había pasado por el camino. Después de la resurrección, Jesús continúa el camino junto a sus discípulos, Lucas 24, 32, y queda el protagonista del camino de la Iglesia que se identifica con el suyo, Hechos 18, 25. Toda la razón de ser de la Iglesia está en este camino de salvación, Hechos 16, 17, que conduce a Dios, Hechos 18, 2. Ella está llamada a vivirlo y a indicarlo a todos para que cada uno, abandonando el propio camino, Hechos 14, 16, se oriente hacia el Señor que camina con los suyos. Los discípulos de Emaús les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. La experiencia del encuentro con el resucitado les impulsa a volver sobre sus propios pasos. No es el regreso del remordimiento, ni el retorno del lamento. Es el regreso de quien relee la propia historia y sabe encontrar, a través del camino recorrido, la fuente de su fe. Dios se encuentra en los acontecimientos. Es Él, el que viene al encuentro y se para en el camino a veces árido y desnudo de lo no cumplido. Se hace reconocer a través de gestos familiares. La historia humana, espacio privilegiado de la acción de Dios, es historia de salvación que atraviesa todas las situaciones humanas y el discurrir de los siglos en una forma de éxodo perenne, cargado de la novedad del anuncio de que Cristo resucitó. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Jesús vuelve a los suyos. Está en medio de ellos como persona, todo entero, también como antes, aunque en una condición diferente y definitiva. Se manifiesta en su corporeidad glorificada para demostrar que la resurrección es un hecho que ha sucedido realmente. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Su perplejidad no se refiere a la convicción de que Jesús ha resucitado, sino a la naturaleza corpórea de Jesús resucitado. Y en tal sentido, no hay contradicción en la narración. No creían que fuese Jesús en persona, sino pensaban que lo veían solo en espíritu. Era necesario para los discípulos tener una experiencia intensa de la realidad corpórea de Jesús, para realizar de un modo adecuado su futura misión de testigos de la buena noticia, y aclarar las ideas sobre el resucitado. Pero Él les dijo, «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzase, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. En la turbación y en la duda de los discípulos después de la resurrección, aparece evidente que Jesús es el Salvador. Él, protagonista del camino de la Iglesia, recorre los senderos humanos de la incredulidad para sanarlos con la fe, y continúa caminando en el tiempo, mostrando las manos y los pies en la carne y en los huesos del creyente. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, «¿Tienen aquí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Cada invitación a comer esconde el deseo de intimidad, es un permanecer, un compartir. La resurrección no quita a Jesús el presentarse como el lugar del compartir. Aquel pez asado, comido por años junto a los suyos, continúa siendo vehículo de comunión. Un pez cocinado en el amor, el uno por el otro, un alimento que no cesa de saciar el hambre escondida del hombre. Después les dijo,
Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora es plenamente visible, positiva la obra de la gracia, porque a la acción del Espíritu Santo, actuando plenamente en Cristo y en el creyente, crea una atmósfera de alabanza, un clima de gozo y de paz profunda, típicas de las cosas cumplidas. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y entendieron que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y en ese momento les entrega la misión de predicar en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Llamado del resucitado a trazar en la historia humana el camino del testimonio. La comunidad cristiana proclama con palabras y obras el cumplimiento del reino de Dios entre los hombres y la presencia del Señor, que continúa obrando en su iglesia. Desde entonces, la iglesia crece y camina en el temor del Señor, llena de la fortaleza del Espíritu Santo. Hechos 9:31. Es un camino de servicio, trazado para hacer resonar en los extremos confines de la tierra, Hechos 1:1-11, el eco de la palabra de salvación. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. Si al estar en la contemplación de este relato, no puedes sustraerte a vivir cotidianamente la muerte de ti mismo, no debes, al menos, olvidar que la resurrección se esconde en tus heridas para hacerte vivir de ella, desde ahora. Sumérgete en el espíritu del mensaje pascual, invocando al Espíritu Santo, que abra tu entendimiento para que puedas exclamar como el apóstol Tomás: Señor mío y Dios mío, Juan 20:28, mi Dios y mi todo. Oración final. Señor, nosotros te buscamos y deseamos tu rostro. Un día, quitado el velo, podremos contemplarte. Te buscamos en las Escrituras que nos hablan de ti, bajo el velo de la sabiduría acogemos la cruz, tu don a las gentes. Te buscamos en los rostros radiantes de hermanos y hermanas, te vemos en la impronta de tu pasión en sus cuerpos sufrientes. No los ojos, sino el corazón tiene la visión de ti, al resplandor de la esperanza, nosotros esperamos encontrarte para hablar contigo. Propósito de esta lección divina. Para encontrarme con Cristo, pediré constantemente la luz del Espíritu Santo para no extraviarme en la confusión del mundo de hoy, y para lograr que mi oración se vuelva un fervoroso encuentro con el resucitado en mi camino hacia Emaús, tomado de la mano de María Santísima.